Ahora a continuación vamos a seguir con Laura Borao, conferencia titulada "Sos profesor en crisis, estrategias para educar en la adolescencia". Laura Borao Moreno es licenciada en Filología, profesora de secundaria, jefa de Departamento de Lenguas Vernáculas y parte del equipo directivo de Marnin en Valencia. Además, fue profesora asociada en la Universidad de Valencia durante 4 cursos. Autora de 2 novelas juveniles en valenciano, Princesador, no sé valenciano, Laura, por favor, corrígeme. No, no pasa Papay nada. Es Papayona de Princesa Cristal, y Papayona de Cristal. Papayona de Cristal. Muy bien. Y Educar contando. 18 historias para comprender la adolescencia. Ha dirigido a adultos convivientes con adolescentes. A adultos convivientes con adolescentes. Asimismo, ha publicado diferentes artículos de investigación sobre el efecto positivo al aplicar Flipped Classroom en las aulas. Estamos seguros de que te encantará disfrutar de su conferencia dinámica y reflexiva que tiene preparada. Muchas gracias, Laura, y bienvenida, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Tengo que decir que toda esta aventura, el estar hoy aquí, empieza exactamente hace un año. El 1 de marzo del 2020, en plena resaca emocional, después de asistir al tercer congreso de Educabanca, que fue una maravilla, y hoy, pues bueno, tengo la oportunidad de estar aquí compartiendo con ustedes reflexiones, experiencias y aprendizajes para crecer juntos, acompañando pues a nuestro alumnado. Y antes de empezar, quería expresar mi agradecimiento a la organización de Educa por la oportunidad que me brindan al poder estar pues rodeada de grandes profesionales, seguir aprendiendo y compartir mi experiencia con ustedes. Bueno, y una vez dicho esto, pues vamos al lío, ¿no? Vamos allá. Pues adolescencia. Si a alguno le ha recorrido un escalofrío por el cuerpo, es que está en el sitio adecuado. Cuando buscamos información sobre adolescentes, tanto como si son padres o madres y nos preocupa que llegue esa etapa, o como docentes que compartimos tiempo, espacio y miradas todo el día con ellos, muchas veces más que los propios padres. Podemos encontrar títulos de libros como Esos adolescentes que nos dan miedo, Socorro, tengo un adolescente, y además con exclamación, Mi adolescente me vuelve loco, o El adolescente en su mundo, riesgos, problemas y trastornos. Y además, si añadimos la información que da la revista Lancet cuando señala que la adolescencia se extiende entre más o menos los 10 y los 24 años, en ese periodo de tiempo, claro, pues se expande en el tiempo, ya que se retrasan las responsabilidades asociadas a la edad adulta, como el matrimonio, la estabilidad económica o la tardanza de tener descendencia. Y por otro lado, se adelanta como consecuencia pues, del desarrollo industrial, debido a la mejora de la alimentación y la salud, por ejemplo. Un día las familias están decidiendo si sus hijos tomarán la comunión o no, y al día siguiente están preadolescentes. Esto es así, todo pasa muy rápido. Todo ello, para muchos de los adultos convivientes con jóvenes adolescentes, puede marcar o confirmar que la idea generalizada que se tiene de ellos, ¿no? Esa mirada oscura que se tiene de ellos. Pero hoy no vamos a hablar de adolescencia, hoy vamos a hablar del maravilloso mundo. Pues nada, lo que les decía, que no vamos a hablar de adolescencia, vamos a hablar del maravilloso mundo de la adolescencia, que es distinto, ¿eh? Pues damos por hecho que la adolescencia es la peor etapa, cuando cada una de ellas, cada una de las etapas, tiene sus más o sus menos peculiaridades y necesidades. No nos equivoquemos, ellos también tienen necesidades, aunque en algunas se esfuerzan tremendamente para que no lo parezca. Tienen pues necesidad de confianza,
de diálogo, de autonomía, necesidad de tener responsabilidades también, de seguridad, de afecto, también, por ejemplo, de necesidad de esperanza, de la presencia adulta, aunque no lo parezca y como comentábamos anteriormente, se esfuerzan a que parezca todo lo contrario. Necesidad de sentimiento de pertenencia y de reconocimiento. Necesidad de intimidad también. Necesitan su espacio. Pues como decía, la última necesidad era la de la intimidad, que es muy característico también de los adolescentes. Pues hay que tener en cuenta que cada uno de ellos tiene un ritmo biológico, un momento para iniciar los cambios propios de la pubertad. Algunos de esos cambios más pronunciados que otros, pero que todos pasarán por ella, ya que es un hecho biológico. Pero tomaremos en consideración que la adolescencia no lo es, sino que es cultural. Y según Funes, dice que la adolescencia es una etapa vital pero no todos los jóvenes de esas edades pueden vivir dicha etapa por las circunstancias socioculturales que les rodean. Por tanto, podemos considerar la adolescencia como una etapa vital de transición entre la infantil y la madurez, y cada uno lo vive de forma distinta, pues según el contexto social, cultural y familiar del que provengan. No hay dos adolescencias iguales, y si tienen hijos de esa edad pues lo habrán comprobado, pero sí con elementos comunes. ¿Cómo son? ¿Cómo se comporta o cómo reacciona? Dependerá indiscutiblemente de los adultos que los rodean, incluidos sus profesores, nosotros. El clima que fomentemos, cómo hablemos, escuchemos, cómo organicemos, por ejemplo, los grupos de clase, también conformarán sus formas de ser adolescente. Esa responsabilidad se adquiere una vez has elegido esta profesión y no desaparece hasta el fin de tu carrera. Y eso es muy importante, que no desaparezca, porque no olvidemos que es la mejor profesión del mundo y así tenemos que sentirla y vivirla también. Nosotros motivamos, estimulamos, inspiramos y limitamos sus actuaciones. Cómo nos relacionemos con nuestro alumnado o qué clima creemos en el aula dependerá de nosotros. Si los tratamos como negativos, problemáticos, sin interacciones positivas, simplemente por el hecho de ser ya adolescentes o por su trayectoria anterior, pues lamentablemente fomentaremos que se acentúe esas afirmaciones por contraposición. Afortunadamente, esa concepción negativa de los adolescentes está cambiando y, como dice José Antonio Marina, el nuevo modelo del profesor debe ser a la vez más optimista y más exigente. Nuestra labor como docentes es ayudarles sin anticiparnos a esos errores, a esas etiquetas. Para educarlos hay que tener en cuenta cómo es su mundo personal, sabiendo que en ese momento se encuentran pues, en una etapa de transformación, de construcción de lo que son, de descubrimiento, de lo que desean ser, de transición, de experimentación, de explorar ahora que se sienten con la fuerza y la energía necesaria, o de descubrir todo aquello que hasta ese momento era inalcanzable y ahora tienen la posibilidad. También se encuentran pues, en un proceso de personalización donde todo lo que se expande a su alrededor influye, incluido pues, todos los adultos que le rodean. Incluso el proceso de pensamiento no es el mismo, pues tienen otras prioridades. Hoy es el día, mañana ya se verá, pensan ellos, ¿no? Además, entienden las responsabilidades que se adquieren al ser adultos, saben
qué responsabilidades tienen los adultos y, por tanto, quieren aprovechar la vida intensamente porque no quieren llegar a ese momento de ese peso que llevamos los adultos encima. Y quieren vivirlo todo sin restricciones, sin límites. Además, todo esto sumado a que están viviendo un momento hormonal fuerte. También se encuentran en un tiempo de inseguridades, de injusticias, de cambios físicos que puede que no concuerden con su evolución y provoquen repulsión. Rechazan a los adultos que los rodean, que son los que más les pueden ayudar, y en ocasiones servimos de saco de boxeo. De repente pasamos de ser héroes a ser los malvados brujos del cuento, y más si un adulto les dice que no pueden hacerlo. Además, lo viven todo con mucha intensidad e inmediatez, todo lo quieren ya. Y si no lo tienen, pues va mal la cosa. Bueno, el origen. ¿Alguien se ha preguntado el origen de la palabra adolescente? Me imagino que sí que la habrán buscado y si comparten vida con adolescentes seguro que sí, pero a pesar de lo que se podría pensar, no es de adolece, no es de dolor, sino que tanto adolescente como adulto vienen de la misma raíz y significa crecer, desarrollarse. Por tanto, adolescente es el que está creciendo y adulto el que ha crecido, el que ya ha crecido. Nos encontramos, por tanto, en un aula rodeados de personitas en construcción, donde se sienten enjaulados cuando quieren ser libres. Además, cada uno de ellos con una adolescencia diferente, con un mundo pues, personal único, y que seguramente donde esos ciclos evolutivos pues, no coincidan con la organización de los calendarios escolares, por ejemplo. Y además, en toda esa vorágine, nosotros pretendemos enseñarles una materia que en muchos casos no les interesa, o por desgana, o por desmotivación, o por el hecho simplemente de ser una obligación, ya directamente la rechazan. A pesar de lo que se piensa, cada adolescente tiene su propio talento. Y como dice de nuevo José Antonio Marina, que entiende por talento la capacidad para elegir bien las metas y movilizar los conocimientos, las emociones y las fortalezas necesarias para alcanzarlas. Es, pues, dice, la inteligencia en acción. Por tanto, la educación tiene un papel esencial en generar su propio talento. Debemos considerar esta etapa como una oportunidad para fomentarlo, ya que el cerebro se hace más eficiente. Es un periodo esencial para la educación y para la adaptación al mundo social. Diría que el adolescente no es el problema. El problema es cómo miramos al adolescente. Como dice Funes, la mayoría de adolescentes solamente necesitan personas adultas positivamente dispuestas a ayudarles. Nadie dijo que ser docente fuera fácil, y quien escoja esta profesión por el tópico, entre otros muchos, las vacaciones de los profesores, por ejemplo, que se dice mucho, va a sufrir. Además, si ese ha sido el motivo de su elección, lamento decir que se nota. Se nota y mucho, y siendo los perjudicados los propios alumnos. Cuando elegimos dedicarnos a la profesión más hermosa del mundo, lo hacemos conscientes de la responsabilidad que conlleva y los susceptibles que son nuestros alumnos cuando se reflejan en nosotros. Los docentes deberíamos acompañarlos en este viaje lleno de aventuras y aprendizajes. Buscar soluciones, cambiar aquello que no funciona, perder el miedo a probar, a reconocer que nos podemos equivocar, que no pasa nada, y ponerle sobre todo mucha emoción al proceso. Dice Christian Olivet
que nuestra responsabilidad, la de la sociedad en general, es intentar que las nuevas generaciones sean mejores que nosotros, y en ese proceso estamos. Pues cómo surfear la ola y además disfrutarla. Dice Rasky, educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía. Me pregunto si han surfeado o intentado surfear en alguna ocasión. Yo sí. Y el gran trabajo y esfuerzo que supone llegar hasta el pico, en donde te mantienes esperando a la ola, tienes que saber esperar, respirar y reconocer el momento más idóneo para remar con todas tus fuerzas y levantarte para ponerte sobre la tabla. Por supuesto, hay caídas, intentos fallidos, revolcones contra la arena, tragos de agua salada. Pero, ¿qué me dicen de ese momento en el que surfeas la ola, te dejas llevar y disfrutas? Hace 20 años surfeé por primera vez entrando en un aula y sigo surfeando y divirtiéndome. Para poder surfear, entrar en clase, tenemos que estar dispuestos a hacerlo, entrenar y prepararte física y mentalmente. Que los docentes se cuiden es una obligación. De hecho, cuando subes a un avión y la azafata en los primeros momentos del vuelo te da instrucciones por si hubiera una amenaza y explica que cuando caiga la máscara de oxígeno primero has de ponértela tú, pues para poder salvar a los más débiles. Es porque eres responsable de ellos. En nuestro caso, somos responsables de su educación. Por tanto, si te sientes bien, es más fácil transmitirlo a tu alumnado. ¿Qué habilidades tendría que tener un buen surfer o una buena surfer? Pues en mi opinión, sentido del humor. Hacer las clases divertidas empieza pues por uno mismo, y el sentido del humor es una de las características mejor valoradas para los estudiantes. Con una sonrisa se crea pues un ambiente relajado, enérgico y vital, propicio para el aprendizaje. Es más fácil tener un buen recuerdo desde esta perspectiva, desde la sonrisa. Aunque ahora con las mascarillas pues es un poco más complicado, pero hay que aprender a sonreír con la mirada. Y con traspasar la línea, con traspasar la línea hacia la ironía o el sarcasmo, que en muchas ocasiones nuestros alumnos no la entenderán y puede causar el efecto contrario al que deseamos. También, pues el buen surfer, tiene que ser poliédrico. Con los adolescentes y atendiendo a la diversidad de adolescencias que hemos hablado anteriormente, debemos tener visiones para entenderlas, diferentes visiones, ser flexibles, empatizar con ellos y respetarlos. Pues recordar que nosotros también fuimos adolescentes y eso nos ayudará a entenderlos mejor. Contar anécdotas sobre aquella época. Ahí están muy atentos. Cuando contamos anécdotas de nuestra adolescencia es cuando yo creo que más atentos están. Esas anécdotas nos harán más cercanos y ganaremos su confianza. También, y esto lo utilizo yo mucho, incluso el primer día de clase con mi alumnado, les digo que tengo personalidad múltiple y dependerá del momento, me sale una u otra. Y la docencia es la profesión de las 1000 caras. Según las circunstancias debemos adoptar una u otra. Un docente puede ejercer de enfermero, de psicólogo, de modisto, de asesor matrimonial, de investigador privado, de vidente, de meteorólogo, y me dejaré muchas. Y entre todas ellas, en algunas ocasiones, pues nos dejan ser profesores. Otra de las características o de las habilidades que tiene que tener un buen surfer, un buen profe, sería ser sus modelos, coherentes con lo que decimos y hacemos. Tenemos que dar pues ejemplo y saber que cualquier cosa que digamos o hagamos
pues consciente o inconscientemente, porque muchas veces se nos escapa, puede hundirlos o empujarlos hacia la victoria. Hay que tener mucho cuidado con las palabras que pueden ser más afiladas que un cuchillo. Sorprender, esta me encanta. Y es que nuestros alumnos se aburren fácilmente, se muestran apáticos y desmotivados, pero en la variedad está el gusto y con ello captamos su atención. Sé creativo e innovador, no tengas miedo en probar nuevas experiencias, utilizar las nuevas tecnologías, dar clase en el patio, que no pasa nada, o en el comedor, mientras no estén comiendo, no sea la hora de la comida, pero ¿por qué no utilizar esas aulas? Les romperíamos los esquemas y para ellos sería una novedad, una sorpresa. También podemos adaptar actividades y juegos infantiles a su edad, claro, para motivarlos. Ellos estarán encantados. Por ejemplo, cuenta historias para empezar la unidad, escoge un juego y adáptalo a tu asignatura, crea concursos, utiliza el aprendizaje colaborativo, que se ayuden entre ellos, ponle roles, que les gusta también mucho tener esa responsabilidad, ese papel. Y no te olvides jamás de las clases tradicionales, no hay que apartarlas, aunque nos guste innovar, no hay que dejar aparte las clases tradicionales. Y han de saber que cada sesión pues, puede ser una sorpresa. Seguramente el siguiente día, la siguiente sesión, estarán expectantes por qué les has traído ese día, qué vamos a hacer ese día. Luego, también otra característica que para mí es fundamental, háblales desde el corazón, con sinceridad. Ellos ya son mayorcitos, ya empiezan a tener sentido común, aunque no lo parezca en muchas ocasiones. Ellos te lo agradecerán, que les puedas hablar de tú a tú. Puedes, no sé, un día tener un mal día, no encontrarte bien o no tener la misma energía que a primera hora cuando has entrado. Pero puede que sean ellos los que no tengan ese buen día y lo hagan saber en clase repetidamente. Pero yo creo que la mejor manera es abrirse, expresar lo que sientes sobre todo desde el respeto. Y sobre todo, los alumnos de la clase en la que entras, donde has tenido anteriormente algún incidente, algún conflicto, ellos no tienen la culpa de lo que te ha podido pasar en la clase anterior, o en el patio, o en el comedor, si has cambiado. Y podríamos añadir entonces a la personalidad múltiple, también tendríamos que añadir la de actor o actriz, porque en muchas ocasiones tenemos que interpretar y que no se nos note nada ajeno a ellos para poder dar la clase con normalidad, transmitir esa ilusión de la que vamos a hablar ahora. Transmitir nuestra ilusión por aprender, la pasión por la asignatura que impartes, inspirarles, hacerles creer en sí mismos, confiando en ellos, porque, como decía Marina, todos tienen algo bueno que potenciar, tienen un talento, y demostrarles que con esfuerzo y trabajo duro pueden conseguir prácticamente todo lo que se propongan, pues es casi obligatorio. Ayer escuchábamos a David Bueno, que decía que la alegría transmite confianza y aprendemos de quienes confiamos. Por tanto, tenemos que contagiar nuestra alegría y esforzarnos en ello. Por otro lado, no solamente existen en el aula los alumnos con conductas disruptivas, que son generalmente a los que les hacemos más caso. Hay también 25 o 30 alumnos, depende del aula, más que necesitan de nuestra atención y tienen mucho que decir. Podemos observarlos en el patio, en el comedor, con quién se juntan o con quién no, a qué juegan, mostrar interés por sus gustos, por ejemplo, haz comentarios para saber más de ellos. Comenta, por ejemplo, así como quien no quiere la cosa, comenta el último libro
que te has leído y que, para que ellos también te recomienden otros y saber qué lecturas les gusta. O, por ejemplo, que quieres ir al cine y que te aconsejen una película que ellos hayan visto y así el hablar de aspectos fuera de los contenidos de la asignatura nos hace más cercanos. Adquieren más confianza con nosotros y eso puede ser muy beneficioso. Una de las medidas que nos ha traído la pandemia, por ejemplo, en nuestro centro, es poner gel y tomar la temperatura en la puerta, que me imagino que todos los que sois profes, los que son profes, han tomado esa medida también. Y pues no les voy a negar que al principio pues nos podía costar ese cambio porque estábamos acostumbrados a que al pensar que ellos son mayores, ¿no? Que entraban a clase ellos solos, pero tengo que decir, pasado ahora unos meses, tengo que decir que ha sido una gran oportunidad para poder observar su llegada, darles los buenos días, sonreírles y preguntarles qué tal están. Ahora ya están acostumbrados, pero al principio se como, ¿qué dice señor? Pero bueno, la verdad es que yo esa medida no la cambiaría, aunque al año siguiente, el curso que viene, no la tengamos obligada. La verdad es que se aprende mucho en la observación de nuestros alumnos. La ascendencia, que es la autoridad en la adolescencia, es decir, la posibilidad de influir en ellos, porque el adolescente es consciente que nos importa su vida, que ponemos nuestros conocimientos, nuestra edad, nuestra perspectiva, nuestra experiencia de la vida a su alcance y con una finalidad que es ayudarles. Actitud y actitud, una letra que cambia el significado. Quien elige la docencia como profesión sabe que nunca dejará de aprender. También lo decía ayer David Bueno, que debemos fomentar curiosidad para seguir aprendiendo, pero no solo en nuestros alumnados, sino también en nosotros, porque los cambios en la sociedad nos obligan a tener una formación continua para estar al día, siempre con la finalidad de ayudarlos. Salgamos de esa zona de confort, usa las nuevas tecnologías, nuevas metodologías, educación innovadora, educación híbrida, esto con la semipresencialidad, e investigar para crear nuestro propio método que nos funcione, que también puede ser correcto. Y luego, sobre todo, y esto igual lo dejamos un poco de lado, y son las 3Ds: descansa, desconecta y disfruta. Si las ponemos en práctica en nuestro tiempo libre, aunque no nos quede mucho, depende del momento de la evaluación, nos ayudará a encontrarnos bien, de buen humor y más motivados para entrar en el aula. Pero, a pesar de poner todo de nuestra parte, hacer todo lo posible para mejorar nuestra labor docente y fomentar un clima en el aula sano, puede que algunos alumnos presenten continuos comportamientos disruptivos que dificulten nuestro día a día y que provoquen miedos y fenómenos de angustia que nos superen. La situación escolar puede causar episodios angustiosos tanto por parte del alumnado como de los docentes y se puede expresar en forma de bajas laborales por depresión, ansiedad, lumbalgias o trastornos digestivos. Aunque vivamos la docencia como la mejor profesión del mundo, con la misma ilusión y pasión del primer día y con las mismas ganas de aprender de nuestro alumnado, podemos experimentar situaciones incómodas o desagradables en el aula. No nos podemos librar, ¿no? Siempre hay alguna situación así. Además, partimos de la idea de que las buenas relaciones en el aula deben preceder a la enseñanza de contenido y de conocimientos para crear vínculos personales y así mejorar el clima en el aula. Es decir, si somos capaces de mejorar
las relaciones entre el alumnado, así como las que fomentamos entre profesor y alumno, mejorará también su comportamiento e impulsará la adquisición de competencias y contenidos académicos, facilitará el trabajo. Las causas de los comportamientos disruptivos, pues en muchas ocasiones es debido pues, a carencias emocionales, a baja autoestima, a falta de habilidades sociales por parte de los adolescentes, por ejemplo. Esos mismos comportamientos pues serán tomados con mayor o menor gravedad dependiendo del adulto que tenga delante. Y ellos eso lo saben también. Por eso hace muy difícil mostrar un decálogo de soluciones exactas. No tenemos la verdad absoluta. Pero a continuación les presento algunas de las estrategias que me han funcionado en situaciones reales durante todos estos años. ¿Qué me funciona? Pues romper esquemas. Cuando, pues por ejemplo, cuando llegas al aula o al patio y ves a uno de tus alumnos enfurecido, rojo, que va directo hacia otro compañero, que va directo a por él, pues tenemos que hacer lo posible para que nos vea, ponernos delante, llamarlo, cogerle de las manos incluso, y cuando en ese momento que sea consciente de que tú estás ahí, pues yo, por ejemplo, pido un abrazo. Digo, por favor, ¿me das un abrazo? Y, y cuando están descolocados, digo, es que lo necesito, es que he tenido un problema ahora mismo, he pasado un mal día, un mal momento, lo que en ese momento se me ocurra, y notar que su tensión disminuye, que su mirada de extrañeza o incluso, ¿qué dices? Como que no le cuadra en ese momento que yo le esté pidiendo un abrazo, claro, pues en ese momento pues no te lo dé, pero has roto esa inercia que llevaba de furia. Pero si te lo da, se creará un vínculo especial, muy especial de confianza entre vosotros pues que ayudará a cambiar el ambiente, ya no solo en ese momento puntual, sino el ambiente también de clase. Y en definitiva buscamos descuadrarlos, ¿no? El romper un poco esa línea entre comillas destructiva que podemos encontrarnos en alguna ocasión. En una situación tensa de conflicto, seguramente no ha servido de nada que en ese momento preguntemos qué ha pasado, por qué ha reaccionado así o por qué eligió ese comportamiento en ese momento. Tenemos que aprender a esperar el momento adecuado. Cuando, pues por ejemplo, cuando piense que no existe ya peligro de las consecuencias, sea cual sea la respuesta, que muchas veces no hablan con nosotros porque saben que han hecho mal y entonces tienen miedo a esas consecuencias, a las repercusiones de sus actos, y entonces en ese momento se bloquean y no es el más adecuado, ¿no? Para hablar, no es el momento en el que se soltarán. Sería ideal crear un ambiente previo de comunicación y de confianza que ayude a abrirse y que ese alumno perciba que puede hablar con nosotros y contar lo que le ha ocurrido, porque muchas veces no saben gestionarlo. Y no esperar a que pase algo para querer hablar con nuestros alumnos. Si es así, si esperamos justo a que pase algo, el muro que fabrican será muy, muy difícil de derrumbar. Escuchar lo que tienen que decirnos en cualquier momento, da igual que haya pasado algo o no, aunque para nosotros pues no tenga importancia, pero puede que en otros momentos quieran contarnos lo que sí nos interesa saber. Opinemos sobre temas controvertidos, temas que les preocupen, demos incluso argumentos que ellos puedan entender y asimilar para que creen también su propia opinión. Antes hablábamos de las necesidades que tienen los adolescentes y entre ellas también tienen necesidad de poner límites. Y una manera de poner esas normas y que haya un consenso, o menos, es que expliquemos y argumentemos aquellas que sean innegociables, las que no hay negociación posible.
y en cambio podemos consensuar el resto de normas y también qué consecuencias, qué repercusiones si se incumplen esas normas que hemos pactado entre todos. Que se sientan parte de ellas y que se impliquen en su creación, aceptación y cumplimiento, pues hará el resultado más fácil. No entres en su juego, que hay veces que nos es muy difícil. Cuando cualquiera de nuestros alumnos nos pone a prueba, porque ellos juegan también en muchas ocasiones, juegan a ponernos a prueba, no para de hacer comentarios, por ejemplo, comentarios inapropiados, interrumpe continuamente, llamadas de atención, no lo dejes pasar porque creerá que es impune, pero tampoco pierdas la paciencia, no nos vayamos al otro extremo. Háblale desde el respeto, averigua cuál es el motivo de ese comportamiento repetitivo en tu asignatura, ayúdale a reflexionar sobre eso. Incluso las puede escribir, les puede venir bien escribirlas y buscar posibles acuerdos que se conviertan en soluciones. Igual no, como decíamos antes de buscar el momento adecuado, igual ese no es el momento, pero puedes tener una reunión aparte con él o encontrarnos en el patio en un ambiente un poco más relajado y preguntar, escarbar, rascar un poco a ver qué ocurre. Por otro lado, las sesiones de tutoría son esenciales para tratar temas pues, de convivencia o de valores, por ejemplo. Realizar talleres de prevención sobre acoso, sobre drogas, alcohol o informativas sobre sexo en la adolescencia, de consumo responsable o de peligros de las redes sociales. Posteriormente pues podemos hacer un debate, un coloquio donde puedan participar todos y conocer sus impresiones y opiniones. Eso también nos ayudará a conocer a nuestros alumnos y así poder ayudarles en un momento dado, ¿no? Y luego esta cuesta también mucho y es buscar ayuda. Si estamos sobrepasados, no sabemos cómo hacerlo, no pasa nada si llegado el momento necesitamos pedir ayuda al equipo directivo o al gabinete psicopedagógico del centro, por ejemplo. Te darán pautas para mejorar la convivencia en el aula y salir ambas partes beneficiadas, porque lo que queremos es generar un ambiente propicio en el aula y disfrutar todos de cuando surfeamos la ola. Ambos ambos estamentos, tanto el equipo directivo como el gabinete, si funcionan bien, son fundamentales, son la pirámide y facilitarán nuestro rol, nuestro papel. Si tenemos en cuenta que, como hemos dicho anteriormente, no hay dos adolescencias iguales, entenderemos que nunca habrá 2 días iguales, ni siquiera 2 sesiones iguales, y situaciones tensas pues pueden aparecer en cualquier momento. E incluso lo que funciona a unos compañeros, lo que me funciona a mí, pues no tiene por qué funcionar a otros. Y al revés, al revés. Pero es importante saber que casi siempre no es una conducta personal contra nosotros, no va en contra nuestra directamente. Por esa razón debemos adoptar pues, una actitud serena, educadora frente a una retadora, respirar hondo, contar hasta 10, habrá momentos que tendremos que contar hasta 20, hasta 30, evaluar la situación e intentar entender por qué ha ocurrido. Nosotros como adultos somos responsables del aula y de crear y fomentar un buen ambiente. En esos días más nublados puede servirnos una pregunta. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué nos hace movernos? ¿Qué es lo que tiembla abajo de nuestros pies que nos activa? Pues cada uno tendrá una motivación. A mí, por ejemplo, me motiva mucho saber que sigo aprendiendo. También se aprende de esos días grises incluso. Me motiva pues saber que puedo ayudar a alguien,
de mi entorno, pues a mis alumnos, a sus familias, a mis compañeros en un momento dado. Me motiva mucho saber recibir noticias de exalumnos que te recuerdan, que te cuentan cómo les va o te dan las gracias por haber creído en ellos cuando nadie lo hacía, ni sus padres, por ejemplo. Y que a pesar de escoger el camino largo, porque yo siempre les digo que tienen dos caminos, el camino largo y el corto, y que ellos tienen que elegir con sus actos y con sus comportamientos, pero que aún así, aún eligiendo el camino largo, han llegado a cumplir su sueño gracias pues a nuestro apoyo. Y ese tipo de cosas son un chute doble de Red Bull que te da alas y ya tienes la energía para todo el día. Sigamos educando con la misma ilusión, la misma pasión y el mismo sentimiento que el primer día que entramos en el aula. A pesar de los días grises, con la ventaja de contar con la experiencia que ya tenemos. Recuerden que depende de nosotros ver a nuestros adolescentes en blanco y negro o en la gama amplia de colores. Y si nuestros adolescentes deciden entrar en el aula de un color gris oscuro, casi negro en muchas ocasiones, pues cojamos el pincel y pintemos de colores su día y de rebote también el nuestro. Ahora, por último, les pediría que cerraran los ojos, pensaran en aquel o aquella profesora que les inspiró, que creyó en ustedes, que piensen pues, en aquello que les gustaba de ellos, cómo eran sus clases, cómo les trataban, qué hacían por ustedes. Y ahora les pregunto, ¿qué profe querrían para sus hijos? Retengan esa imagen. ¿Ya la tienen? Abran los ojos. Esa figura que tienen en la cabecita, que les ha aparecido al hablar de ese profe que recuerdan, ese es el objetivo. O, como dice uno de mis grandes profes, José Navalpotro, aquel que no sabe dónde va, mejor que no lleve pasajeros. Y ahora solo me cabe decir de nuevo, gracias. Vamos a ver si hay alguna pregunta por ahí. Muchas gracias, Laura. Gracias, gracias. Estoy muy agradecida. Ha sido un placer. Y bueno, el congreso, aunque no ha podido ser presencial, es una maravilla. Qué bien, nos alegramos que te guste. Vale, vamos con las preguntas entonces. Solo tenemos tiempo para una, ¿vale? Vamos a ver. ¿Alguien que levanta por ahí la mano? Eva Cazalla, perdón. Hola, buenas tardes. Bueno, felicitarte, Laura, porque ha sido muy emocionante escucharte. Y bueno, comparto contigo cada una de tus palabras y lo cierto es que es muy fácil que los chicos ante esto reaccionen positivamente, pero quería preguntarte cómo haces para motivar o para inspirar y poder acompañar también a profesores, compañeros que ante esta actitud a veces de cercanía sienten pues también sus propios miedos de que se puedan descontrolar los chicos, a veces les genera como cierto malestar. Me gustaría saber cómo ayudas, acompañas también tú a esos compañeros para que se unan a esta filosofía de vida que nos has explicado tan bonito y con tanto corazón. Gracias. Gracias a ti. Pues claro, no tengo una fórmula donde poder también inspirar, porque realmente yo lo que hago, lo hago, como bien decías, pues desde el corazón. Y yo creo que la mejor manera es dar ejemplo. El hablar mucho con los compañeros, en contarles, pues si se me ha ocurrido, por ejemplo, hacer un trivial, que como yo doy la asignatura de valenciano, lo llamo Trivialencia, pues que lo comento con ellos, lo hablo, les cuento cómo han reaccionado para que ellos también se sientan con ese empoderamiento, ¿no? De poder crear cosas nuevas y
Y yo creo que un poco el vivir el día a día con los compañeros y que podamos compartir experiencias y poder también desahogarnos, ¿no? Porque en muchas ocasiones pues son prácticamente los compañeros son nuestra familia del cole, porque pasamos mucho tiempo con ellos y yo creo que es la mejor manera el compartir experiencias, el hablar mucho con ellos, el que pierdan el miedo, que incluso si quieren el poder entrar en clase junto con ellos y hacer alguna actividad conjunta para que se sientan acompañados en el aula y que no se enfrenten a esa primera vez ellos solos, por ejemplo, hacer proyectos entre dos asignaturas, eso facilita mucho el poder compartir dos profes en el aula. Y bueno, lo intento. Yo, aunque mi asignatura, por ejemplo, que como he dicho es valenciano, nosotros el cole estamos en una zona castellano parlante, no es la más deseada la asignatura, pero yo les digo incluso a mis alumnos que solo me falta hacer el pino puente en clase, porque, bueno, pues si una cosa no funciona o no funciona de determinada manera como yo la he visualizado y ellos me dan también su perspectiva, pues puedo ir mejorando. Y los profes pues no tienen que tener miedo a probar y a hablar con ellos, a escucharles, a observarles, que dan mucha información sin hablar los adolescentes. Muchas gracias por tu intervención, Laura. Gracias a vosotros, un placer. Gracias por estar aquí. Un aplauso fuerte para Laura, por favor. F4. Gracias.